Abriendo Puertas, un podcast de Bernardo Noval. Un espacio para inspirar, compartir historias y descubrir cómo se construyen los sueños que transforman vidas. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Soy Bernardo Noval. Este es un episodio más de Abriendo Puertas. Hoy con Braulio Arzuaga Lozada, que por cierto nos abre las puertas de su hotel, aquí el Hotel Presidente en la Ciudad de México. Bienvenido, querido amigo, qué gusto verte. No, nada, al contrario, encantados de que estés aquí y de esta habitación que es muy bonita, ¿no? Muy bonita y la verdad la vista de la Ciudad de México es creo que de las mejores que hay en la ciudad. Tal cual. Pues muchas gracias, Braulio. A ver, sabemos muchas cosas de ti, además de tu éxito en el mundo del turismo, además de haber sido Shark y pues sobre todo asesorar emprendedores que siempre vemos bien que ustedes, que son los grandes de México, pues nos puedan respaldar o asesorar y aconsejar. ¿Cómo funciona el mundo de turismo en México en los ojos de Braulio Arzuaga, en tus ojos? Tenemos que entender que México, gran parte de lo que es, se debe al turismo, ¿no? Claro. 5.5 millones de personas trabajamos en el turismo, 8.5% del PIB es derivado de esta industria, el primer empleador de jóvenes, el primer empleador de mujeres, el segundo país de atractivos naturales, el quinto culturales. O sea, al final de cuentas, México tiene una cantidad de atributos muy importantes para hacer turismo. Tenemos un mercado emisor bien importante que es el americano, ¿no? Claro. El norteamericano, yo te diría, Canadá y Estados Unidos. Pero al final de cuentas también tenemos que crear mucho más productos para otros mercados que sí son importantes, ¿no? Pero que al final no son tan importantes como el norteamericano. También tenemos que empezar a crear productos importantes para las nuevas generaciones. O sea, nos guste o no nos guste, hoy el mundo es de los millennials. El 75-76% del Claro. poder adquisitivo del mundo es de los millennials. Y entonces también tenemos que hacer producto para ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? México tiene un abanico impresionante para hacer muchas cosas, ¿no? En todos los segmentos, para todos los gustos. Y la verdad es que creo que lo hemos aprovechado. Somos importantes, estamos en el top 10. Pero debemos hacer mucho más cosas. Te quiero preguntar algo. Todo lo que dices me hace sentido. Me dedico a la cultura y escucharte. Es decir, a ver, pienso los mismos datos que tú. Y ahora que viajo por trabajo y también en lo personal, me doy cuenta que lo que genera TikTok es la recomendación y la guía perfecta de un viaje. Tú vas a una hamburguesería o vas a una panadería y le preguntas a la persona que vas, oye, ¿por qué hay estas colas? Ah, TikTok. Ah, es cuestión de subir algo a TikTok o de invitar a un famoso que después puedas comunicar en TikTok para tener esas recomendaciones como de place to be, ¿no? El lugar donde tienes que estar. Todavía llegarle a los baby boomers, ¿no? Los baby boomers sin duda es una generación que creó un valor importante en el mundo, en donde se llevó mucho más tiempo para crear ese valor y para crear esa riqueza de ellos, etcétera, y poder salir. Y hay que llegarles, ¿no? Hoy es diferente, son menos, viajan diferente, etcétera. Después estamos nosotros, ¿no? Generación X, que la generación X es una generación todavía muy relevante. Pero hoy ya el 76% del poder adquisitivo está en estas generaciones. Claro. Y estas generaciones sí consumen de una forma diferente. O sea, yo me acuerdo de haber entrado al avión en donde sacabas de la revistita de ahí de Aeroméxico. Sí, y ahí veías, ¿no? Dónde te querías ir y pues estaban los paquetes y demás con una tarifa estática. Hoy por hoy ya no es así, ¿no? Hoy por hoy ya es totalmente dinámico y demás, y no solamente es TikTok, ¿no? O sea, está súper, el tema de las redes está súper de moda y la gente hace muchísimas cosas a través de lo que ve en las redes, que hay que estar ahí llenos, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, nosotros como gente que estamos en la industria, tenemos que crear producto diferente, pero muy a lo que la gente está viendo. A mí, la verdad, yo siempre voy en contra con el tema de que siempre hay que vender lo maya, siempre hay que vender lo prehispánico, siempre hay que vender el pasado. No, México tiene un futuro también muy bueno. Y un presente inolvidable, porque yo veo que todo el mundo habla de México. Lo decía en otros podcasts donde me invitan, México está de moda. Ahora se lo escucho a la Secretaría de Turismo, me parece que está de moda. O sea, yo insisto, y por eso siempre lo he tratado de decir, no podemos dar por hecho, ¿no? Que nuestra cultura es una cultura más, es una cultura bien diferente. Mira, un ejemplo que yo siempre digo, la gastronomía mexicana es patrimonio intangible de la humanidad.
son muy poquitas, creo que son 4. La verdad es que no lo sé bien ahora cuántas son, pero da igual, ¿no? Es como cuando mis hijos me dicen, papá, pero todos reprobaron. A mí me importa si todos reprobaron, me importas tú. Totalmente. Entonces a mí me importa la gastronomía mexicana y hoy somos un patrimonio intangible de la humanidad y debemos de explotarlo. Y sí, creo que somos uno de los 5 pilares, así como dices, del patrimonio intangible de la humanidad de la gastronomía. México es uno de los 5 países pilares del mundo en cultura. Es muy difícil que no haya absolutamente un archivo histórico o un museo para casi cada tema de lo que representa México. Y a pesar de que los mayas y los aztecas no son de lo único que queremos hablar, siempre está el valor de la península de Yucatán. La península es otro país también. ¿Cuánta gente recibe, por ejemplo, Cancún? A diferencia de la Ciudad de México, tú sabes más que yo. 22 millones, o sea, aquí llegan 44 millones de visitantes internacionales, porque se estima que el nacional lo tienes que multiplicar más o menos por 6. Claro. Gasta menos, se queda en casas de amigos, de familiares, lo que tú quieras. Pero lo que se mide en el mundo es el internacional. En México llegan 44 millones y por ahí, por la entrada de Cancún, de Riviera Maya, pasa el 50%. O sea, nosotros como empresarios y cuando me tocaba ser el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nosotros decíamos que no estábamos en contra del tren. Nosotros lo que estamos en contra de cómo se financió el tren, ¿no? Y sobre todo de la devastación que hubo y lo que tú quieras y mandes. Pero lo que ya es un hecho es que ya lo tenemos. Entonces hay que hacerlo rentable. Entonces un poco voy al tema de los... no solamente es ir al sitio arqueológico, sino es ir al sitio arqueológico, tener un gran hotel, ¿no? Tener un gran tema de comida, tener un gran tema de mercados, etcétera. Y en todas esas estaciones podértelo encontrar. Entonces yo espero, ¿no? que la estrategia sea esa, de ir ahí. Ya lo tenemos y lo tenemos que hacer rentable, ese es un hecho. Entonces, el turismo es un gran beneficio para este país. Y te doy un dato y con ese creo que ya... Cambiamos de tema. Sí, no, y aparte es un dato súper revelador. En los 7 primeros meses de este año, el superávit de la balanza turística es de 15 mil millones de dólares. Y el déficit del petrolero es de 12 mil millones. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué es tan importante el turismo para México? Y tiene que ser una prioridad para este gobierno y para los que vienen. A ver, Braulio, acabas de dar un dato súper importante porque los números se parecen en Dubái. Y te voy a decir a qué me refiero. No tiene nada que ver un país de cientos de millones de habitantes con un país como los Emiratos Árabes, donde viven con toda la población flotante 9 millones de personas. Te estoy hablando de 10 o 15 veces más pequeño el número de habitantes que México. Pero han hecho algo muy bien, que a pesar de, ahora decías de, por ejemplo, el tema del petróleo en los Emiratos, que todo el mundo cree que son países que sí, viven del petróleo, pero ya no. También viven del turismo y entendieron muy bien que Dubái, ese Emirato, uno de los 7, pues tenía que vivir de otra cosa y le apostaron al turismo, a los museos, a la agenda cultural, sobre todo a la agenda turística. Y tú vas a los Emiratos a ver lo más espectacular de todos los temas, del circo, de lo que me digas. Entonces creo que si hiciéramos ese mensaje más claro para los nuevos, para los que están ahora, pues también tendríamos mucho más recursos, ¿no? Sí, sin duda. Te lo voy a cambiar un poco. Yo acabo de ir a Lula, acabo de ir a Arabia Saudita. Hoteles que no puedes creer, ¿no? Yo fui a Lula a los dos lados, al Habitas y al Banyan Tree. Y quise cambiarme, ¿no? A pesar de que eran, no sé, tal vez 10 minutos en coche de uno al otro y quise cambiarme para tener las dos experiencias. Una más de la onda más joven y la otra pues de la onda más de lujo. Y la verdad es que son hoteles espectaculares, pero que no puedes entender que tengan ellos eso. Y tú no. Y tú no. Exacto. Exactamente. O sea, le dimos el clavo. Yo estaba en el hotel, el Banyan Tree, que es espectacular, y decía, no puedo tomar ni un tequila, ¿me entiendes? No puedo fumar nada. No hay nada alrededor de... No te digo que está mal. Al final de cuentas, creo que están invirtiéndolo muchísimo. Bueno, no creo, lo están invirtiendo. Van a hacerlo espectacular. Pero, insisto, vuelvo a lo que tiene México, que puede hacernos muy, muy diferentes, porque nosotros podemos tener el lujo, podemos tener el viaje para el mochilero y para cualquier tipo. Cosa que no les pasa a ellos y no la tienen tan fácil como nosotros, y mira cómo hay que aprovechar más. Y eso que dices de Arabia Saudita también me hace preguntarte, ahora tú que estás saliendo de presidir digamos que el conglomerado de todos los empresarios del turismo de este país, ¿cuál es tu calificación? ¿Cómo se mueven todos ustedes para que México vaya hacia donde tú quieres que llegue? Mira, yo creo que una cosa que es un hecho es que los empresarios del turismo estamos muy unidos.
La realidad es que con lo que pasó con la pandemia salimos nosotros como empresarios y metimos el hombro, como siempre lo he dicho, y seguimos invirtiendo y fue algo muy duro, porque se perdieron muchas empresas, porque estuvo muy complicado, pero que al final de cuentas yo creo que es positivo. El balance en lo que me tocó a mí vivir 6 años en el consejo, pues la verdad es que para mí es positivo, a mí me gusta lo que yo propuse, lo que yo hice y creo en el nivel donde lo dejamos. Yo seguiré metido, por supuesto, Claro. en el CENET, pero yo me voy muy contento, muy tranquilo y yo también me voy humildemente diciendo que yo soy una persona antes y una después. O sea, a mí también me enseñó muchas cosas y a mí me cambió de una forma muy diferente del día que lo tomé al día que lo dejé, porque también tengo que decirlo así, me nutrió muchísimo como persona, como empresario y como yo te diría, un impulsor de lo que creo yo que puede ser un diferenciador en México, que es el turismo. Y de cara al Mundial, Braulio, ¿cómo está México? Las ciudades que van a recibir el Mundial. La realidad es de que tenemos un déficit en las habitaciones. En esta ciudad, en la Ciudad de México, tenemos un déficit. El aeropuerto que tenemos no es el aeropuerto que necesitamos, no es el aeropuerto que requiere dar la imagen de lo que somos y muchas otras cosas más, la conectividad y el etcétera, ¿no? Va a ser a ver, tenemos mucho menos juegos que Estados Unidos y demás. Digamos que somos un invitado al mundial. El mundial no está hecho en México, en Estados Unidos y en Canadá, sino que está hecho en Estados Unidos y hay 2 invitados y los 2 invitados somos Canadá y somos nosotros. Hay que aprovecharlo, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces qué es lo que crees que se deba de hacer y yo siempre me regreso al 86. Yo en el 86, no sé, tenía 13, 14 años, no sé cuántos, pero me acuerdo que México dio una forma y mostró al mundo de un México amigo. Y hoy si tú ves Netflix o cualquier cosa, México no es un México amigo. Exactamente. Entonces, si tú me dices qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que mostrar lo que realmente somos. Este país, hoy yo te lo aseguro que la gente que vino a la F1 se fue encantada No hay por cómo somos, por el servicio mexicano, por cómo somos, porque somos alegres y tal. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando el Mundial. Qué padre la derrama, qué bien que vengan los 5.5, yo tengo mis dudas, millones de turistas que van a venir aquí, la derrama de 20,000 millones también tengo mis dudas y lo que fuera, pero si lo damos eso como, ok, se va a dar o pasa a segundo término, para mí lo importante es que se vayan y que digan México amigo. O sea, oye, Braulio, pues gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar y seguir? soy bastante activo en Instagram. Me gusta mucho que me escriban y yo en serio que siempre contesto. Es @Braulio Arzuaga, Arzuaga es con S, Braulio Arzuaga L. Ahí estamos. Oye, Braulio, también agradecerte a ti y a todo el grupo Presidente que hoy pues fueron nuestros anfitriones en esta tarde de grabaciones de podcast. Y pues busquen a Braulio, síganlo, sigan todos sus consejos y sus ideas. Muchas gracias, Braulio. No, nada, gracias al contrario.